Descubrí un secreto increíble en el auto de mi esposa. Lo que escuché adentro fue absolutamente asombroso. Mientras limpiaba el auto familiar, mi mano accidentalmente tocó el sistema de música y de repente la voz de Valentina llenó el aire. Una grabación con su tono suave y decidido resonó en mis oídos. Siempre he querido ser artista, pero las expectativas son pesadas, decía, y cada palabra me atravesaba como una lanza. La sorpresa se convirtió en confusión. ¿Por qué nunca me había contado de sus sueños? Esa tarde, el viento fresco de Coyoacán mezclaba los aromas de suculentas comidas que Valentina probablemente preparaba mientras mis pensamientos giraban en torno a lo que había descubierto. Me sentía mal al saber que compartía este secreto oculto de su vida. Ella siempre había sido la madre perfecta, la esposa que apoyaba mis ambiciones, pero tras esas palabras grabadas se asomaba una realidad que nunca había considerado. ¿Quién era realmente Valentina detrás de la sonrisa que me ofrecía cada mañana? Me debatía entre dos emociones contradictorias, admiración y duda. ¿Acaso su deseo de ser reconocida tenía que ver con mi propio estancamiento profesional como ingeniero? Las sombras de mis fracasos se agolpaban en mi mente como una tormenta inminente. Sentía que estaba atrapado en un trabajo monótono, anclado a un escritorio que ya no me ofrecía retos. A cada día que pasaba, la brújula de mis sueños marcaba un norte que se alejaba. Cuando Valentina hablaba de sus luchas, sus palabras se convertían en un espejo que reflejaba las mías, pero la incomodidad de su revelación me empujaba al abismo de la comparación. Mientras la tarde se desvanecía, las grabaciones continuaban retumbando en mis pensamientos. La idea de que Valentina había estado luchando en silencio a mi lado me llenaba de una angustia profunda. Tenía miedo de perderla, no solo como pareja, sino como la persona que siempre había creído conocer. ¿Sería capaz de ser el apoyo que necesitaba o mis propios fracasos seguirían estorbándome? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Al caer la noche, el ambiente en casa había cambiado. La carga de tantas emociones no expresadas creaba una atmósfera palpable. Decidí hablar con Valentina, confrontar lo que había escuchado. La cocina, que solía ser un lugar de risas y aromas familiares, se convirtió en un campo de batalla emocional. Nuestras voces, en lugar de sonar suaves, retumbaban como ecos de viejas frustraciones. El amor que habíamos cultivado parecía tambalearse al borde del precipicio. Sus sueños y mis miedos se entrelazaban en una danza peligrosa. ¿Por qué nunca me lo contaste?, pregunté, con el corazón en un hilo. Sus ojos iluminaron un cambio, una chispa de enojo y tristeza. Antes de que pudiera responder, me di cuenta de que detrás de su furia había un deseo que había sido reprimido por mucho tiempo. Sin embargo, la tensión se apoderó de nosotros, un dilema latente entre su anhelo de libertad y mis propias inseguridades. Mientras las palabras caían en el aire, su mirada intensa desgarró cualquier vestigio de calma que quedaba entre nosotros. No sé si puedo vivir en un mundo donde mis sueños son un susurro ahogado por la rutina, afirmó. En ese instante comprendí que estaba ante una encrucijada que definiría nuestro futuro. La incertidumbre de lo que venía se cernía como una sombra. ¿Podría ser que juntos encontráramos el medio para levantar ambos nuestras voces, o el peso del silencio nos aplastaría? El caos de mis pensamientos cerró la noche, y esa posibilidad de un nuevo comienzo se tornó un laberinto oscuro entre nosotros. La noche, con su manto oscuro, inyectó en el aire un frenesí emocional que me mantenía alerta y confundido.
La conversación con Valentina había dejado cicatrices en mi mente. No solo estaba lidiando con su conflicto, sino que la luz de sus secretos iluminaba mis propias sombras. Pasé la noche en vela, cuestionando cuál era mi rol en todo esto. Era evidente que necesitaba un cambio, pero las preguntas seguían surgiendo. ¿Quién sería sin el trabajo seguro que había defendido durante años? Al amanecer, un impulso renovado me llevó a escribir. Saqué la libreta que siempre había tenido cerca, un objeto que, como mis ambiciones, había permanecido en el fondo de un cajón. Comencé a notar no solo mis sentimientos, sino también mis sueños, esos que había enterrado bajo la presión del día a día. ¿Qué significa ser un artista?, escribí. Las palabras comenzaron a fluir como un río que había estado represado, y en el caos de mi escritura encontré la chispa de la pasión que creía perdida. Pasaron los días, pero el eco de la grabación no me dejaba en paz. En una conversación a media tarde con un colega, me di cuenta de que los sueños no eran exclusivos de Valentina. Estábamos rodeados de personas que también luchaban por algo más grande, algo que los hiciera sentir completos. Era un círculo vicioso de estancamiento que, si no se interrumpía, podría consumirnos a ambos. Concretamente, él deseaba lanzar un proyecto propio en su tiempo libre, algo que resonó profundamente en mi interior. Decidí que era momento de actuar. Si Valentina había sido valiente para compartir su verdad, yo también debía hacerlo. La idea de apoyarla en su camino artístico me llenaba de esperanza. Juntos podríamos explorar nuestras pasiones, dejando atrás el peso de las expectativas que nos tenían atrapados. Quería proponerle que lleváramos nuestras aspiraciones un paso más allá y creáramos algo que pudiese ser significativo para ambos, en lugar de dejar que el tiempo nos empujara hacia la conformidad. Una noche íntima, mientras cenábamos, decidí romper el hielo. Valentina, he estado pensando en lo que me compartiste. Las palabras se deslizaron lentamente, pero cuando ella levantó su mirada, vi la mezcla de curiosidad y reservas en su rostro. Era un momento crucial. Este diálogo no sería solo sobre ella, era nuestro viaje mutuo hacia el autodescubrimiento. Comencé a hablar de mis propios anhelos, revelando mis dudas respecto al trabajo que había considerado seguro. Quiero que ambos exploremos lo que realmente queremos en la vida. Quizás podamos apoyarnos mutuamente. Mientras hablaba, sus ojos parecían reflejar una mezcla de sorpresa y cautela. Su respuesta no fue inmediata, pero el brillo en su mirada me llevó a creer que tal vez había un camino. Con cada palabra, los muros que habían crecido entre nosotros comenzaban a fluir, como si la vulnerabilidad que compartíamos pudiera convertir el miedo en posibilidades. La conversación se tornó dura y emocional. Valentina anhelaba crear, pero temía dar el paso hacia una incertidumbre que podría llevarla lejos de lo que conocía. La pregunta caía entre nosotros como una bomba de tiempo. ¿Qué sacrificios necesitaríamos hacer para seguir nuestros caminos? La noche se llenó de tensiones y esperanzas, y una nueva energía vibraba en el aire. Sin embargo, mientras mi corazón latía por un cambio, la sombra de mi propia inseguridad se cernía nuevamente sobre mí. Todavía tenía miedo de fracasar, de dar un paso solo para caer ante cualquier adversidad. La salida de esta nebulosa emocional dependía de una decisión que debíamos tomar, y decidí que no podía escapar de los desafíos que vendrían. Las horas avanzaron, pero antes de que pudiéramos sellar el nuevo pacto entre nosotros, una pregunta surgió desde la oscuridad de mi mente. ¿Y si nuestros sueños nos llevaban por caminos diferentes? Con ese dilema palpitando en mi pecho, me di cuenta de que, al final, lo que estaba en juego no era solo nuestro futuro, sino nuestra conexión más profunda. Con un aire de incertidumbre, cerré los ojos y exhalé. La decisión estaba más cerca de lo que pensaba, pero sabría que lo que viniera sucedería una vez que cruzáramos un umbral emocional que nadie había explorado entre nosotros.
¿Podríamos encontrar fuerza en nuestras debilidades y unir fuerzas para navegar lo desconocido? La respuesta estaba a punto de revelarse, pero el primer paso depende de un acto de valentía que ambos debíamos decidir tomar. El amanecer siguiente trajo consigo un aire inconfundible de renovada determinación. Desperté con el eco de nuestras palabras aún vibrando en mi mente y el peso de la incertidumbre que me oprimía durante tanto tiempo comenzaba a disiparse. Había un mar de posibilidades frente a mí, y, aunque aún había dudas, la idea de sumergirme en mis propias aspiraciones se sentía como una ola que estaba destinada a romper las barreras que había construido. Comencé a planificar mis próximos pasos. Era consciente de que no podía simplemente esperar que la inspiración cayera del cielo, necesitaba ser proactivo. El primer capítulo de este nuevo viaje sería enfrentar la enorme decisión de dejar mi trabajo actual. Era un riesgo, un salto al vacío que, a pesar de las aterradoras posibilidades de fracaso, empezaba a parecer cada vez más atractivo que la monotonía de mis días anteriores. Ese día decidí visitar la vieja biblioteca del barrio, un lugar que había sido testigo de mis primeros acercamientos al arte y la escritura. Sentí que allí podría encontrar la paz necesaria para aclarar mis pensamientos. Con cada paso hacia la biblioteca, la emoción y el miedo me competían por apoderarse de mi mente. Sería un espacio donde podría buscar respuestas a las preguntas que aún coqueteaban en mi interior. Una vez dentro, el olor a papel viejo y tinta me llenó de una nostalgia cálida. Me senté en una esquina apartada, rodeado de libros que habían sido mis amigos en la juventud. Comencé a llenar otra libreta, esta vez con preguntas más concretas. ¿Qué quería crear? ¿Qué significaba ser un artista en este mundo que parecía morderme con tanta prisa? La urgencia de hacer algo diferente se convirtió en un mantra dentro de mí. Mientras escribía, vislumbré lo que podría ser mi próximo proyecto. La idea de un espectáculo basado en historias de personas reales, donde cada uno contara su verdad, resonaba con fuerza. Historias que, al igual que la mía y la de Valentina, exigían ser contadas. Pero, para llevarlo a cabo, necesitaba construir un equipo, reunir personas que compartieran esta visión. La emoción del desafío se mezclaba con un creciente temor a no ser capaz de ejecutarlo. Sin embargo, una revelación surgió mientras reflexionaba. No necesitaba tener todas las respuestas ahora mismo. Lo que importaba en este momento era dar el primer paso. La escritura de esta nueva historia no era solo un ejercicio de creatividad, sino un camino hacia la autorreflexión y el autodescubrimiento. La decisión de salir de la zona de confort empezaba a tomar forma. El riesgo comenzaba a parecer una oportunidad. Decidí llamar a Valentina. La idea de sumarla a este proyecto me llenaba de energía. Su pasión era contagiosa y la posibilidad de trabajar juntos en algo significativo podría no solo fortalecer nuestra conexión, sino también dar vida a nuestras aspiraciones. La conversación, que inicialmente había girado en torno a nuestros miedos, podía transformarse en una realidad palpable. Cuando hablé con ella, su voz vibró con la misma mezcla de miedo y emoción que yo sentía. La idea le intrigaba y juntos comenzamos a planificar. La chispa que había encendido mi ambición se había reavivado y, en ese intercambio, pude ver que también había un deseo profundo en ella por avanzar. Pero esta excitación era solo la superficie. Debajo acechaban nuevas dudas y desafíos que aún no habíamos explorado. Había decidido dar un paso adelante, sí, pero eso significaba también enfrentar la realidad, la reacción de los demás, la presión del tiempo y los recursos. La posibilidad de no estar a la altura quedó latente hasta que, al cerrar mis ojos, el eco de lo que me había bloqueado un día antes resonó nuevamente.
Las preguntas eran muchas, y aquellas que aún no habíamos respondido podían marcar una gran diferencia en nuestro camino. Mientras colgaba el teléfono, una sombra creciente de preocupación se asentó en mi pecho. ¿Realmente estaba preparado para enfrentar lo que venía? ¿Y si nuestros sueños, al final, nos llevaban por caminos separados? La incertidumbre se volvió una compañera constante y me di cuenta de que estábamos al borde de un camino que podría terminar en crecimiento o en ruina. Tan solo unos minutos después, cuando miré por la ventana de la biblioteca, los ojos aún ansiosos por un futuro incierto, me di cuenta de que el verdadero desafío no era solo crear una historia, sino también encontrarme a mí mismo en el proceso. Abrí la libreta y escribí: ¿Quién soy yo en esta nueva narrativa? Las palabras vibraban con cada latido de mi corazón. Sabía que la respuesta a esta pregunta daría forma no solo a mi futuro profesional, sino a mi vida entera. La travesía estaba por comenzar, y lo que aún me esperaba en la siguiente página era un misterio que prometía ser transformador. ¿Qué secretos y talentos ocultos serían revelados en este camino de autodescubrimiento? La búsqueda apenas comenzaba. El día siguiente al teléfono con Valentina, sentí que el impulso de crear se intensificaba. Al despertar, una necesidad contenida agolpaba pensamientos en mi mente, todos ellos clamando por acción. Ya no podría quedarme inmóvil, era hora de enfrentar las sombras a las que me había aferrado durante tanto tiempo. Decidí que debía adoptar un enfoque sistemático para organizar mi nuevo proyecto. Armé un esbozo mental, desglosar mi idea en etapas tangibles, definir recursos necesarios y, crucialmente, identificar a posibles colaboradores. Esa noche regresé a la biblioteca, dispuesto a aferrarme a cada palabra escrita, a plasmar cada una de mis ideas en papel. El murmullo de las páginas me empujaba a soñar más grande. Comencé con la estructura del proyecto. Hice una lista de personas a las que podría invitar para que compartieran sus historias. Pensé en gente que había cruzado caminos conmigo, cuyos relatos merecían ser escuchados. A cada nombre le sumé una breve sinopsis de lo que había percibido de sus vidas. La voz de cada uno de ellos resonaba en mi cabeza, y su potencial era casi palpable. Pero a medida que avanzaba, la ansiedad se hacía presente. ¿Sería capaz de guiarlos de la forma correcta? ¿Estaría a la altura del compromiso que implicaría liderar un proyecto así? Las noches en la biblioteca se convirtieron rápidamente en rituales de reflexión y creatividad. Con cada visita cultivaba la idea y sus posibilidades. Sin embargo, no eran solo los espacios lo que provocaba la chispa en mí, sino la conexión con Valentina. Aunque la distancia física entre nosotros era significativa, sus mensajes eran una ráfaga constante de motivación. A través de ellos, una nueva faceta de mi ser empezaba a emerger, la de un líder. Esta visión, aunque difusa, encendía en mí la curiosidad por desafiar mis límites. Una semana más tarde decidí dar un paso crucial, reunir a algunas personas en un café cercano, explicarles la idea y discutir cómo podíamos colaborar. Antes de esa reunión, el nerviosismo me consumía. Casi podía sentir el sudor en mis manos mientras preparaba los materiales y notas. ¿Cómo proyectar seguridad y ambición cuando en mi interior la duda aún existía? Pero un descubrimiento acompañó esta incertidumbre. Cada uno de ellos tenía sueños y anhelos de ser escuchados, a pesar de no saber de mi propio miedo latente. Cuando llegó el día, mis palabras fluyeron con una mezcla de pasión y vulnerabilidad. Compartí el concepto del proyecto, el propósito de dar voz a historias genuinas. Lo que escuché a cambio fue mucho más de lo que esperaba. Historias de dolor, superación y contradicciones se vertían sobre la mesa a medida que cada invitado se sentía cada vez más cómodo. La conexión entre nosotros se hizo palpable y en ese momento comencé a vislumbrar el poder real que tenía aquella iniciativa.
La atmósfera cambió cuando Juan, un antiguo compañero de trabajo, se atrevió a hablar sobre su lucha con la depresión y cómo había encontrado en la escritura una forma de salir adelante. Sus palabras me golpearon, abriendo una puerta que había creído cerrada. Inconscientemente, mi mente comenzó a dar forma a una nueva narrativa, no solo para los demás, sino también para mí. Pero las palabras de Juan no solo resonaron, también dejaron una estela de temor. Pensé en lo vulnerable que me sentía, y si estaba dispuesto a abrirme de esa manera frente a un grupo. ¿Podría compartir mis propias batallas sin temor al juicio? La idea de abrirme a los demás resonaba como un eco perturbador, uno que cuestionaba mis antiguas creencias sobre autenticidad y conexión. Al terminar la reunión, una sensación de camaradería flotaba en el aire. Sin embargo, me sentía abrumado por la pregunta que había golpeado mi mente desde el principio. ¿Estoy haciendo lo correcto? Al salir de allí, decidí que necesitaba encontrar mi propia historia, lo que me impulsaba hacia adelante, antes de invitar a otros a compartir la suya. Cuando regresé a casa, la ansiedad se convirtió en una bola de energía que retumbaba en mi pecho. Sí, había dado pasos hacia el desarrollo de un proyecto, pero el viaje interno apenas comenzaba. Mientras escribía en mi diario esa noche, me di cuenta de que era el momento de despojarme de las máscaras. Una revelación chocante se instala en mi mente. Al desnudarse emocionalmente, también se adquiere poder. ¿Cómo podría utilizar este nuevo impulso para transformar no solo mi vida, sino la de aquellos que se animen a confiar en mí? Mientras todo esto giraba en mi mente, una pregunta esta brotó. ¿Qué pasaría si, en la búsqueda de mis propias respuestas, descubro secretos que ni siquiera sabía que tenía? La búsqueda del autodescubrimiento continuaba, y el futuro se abría ante mí como un lienzo en blanco lleno de posibilidades. Sin embargo, la inquietud me atrapó de nuevo. Estaba a punto de desvelar aspectos de mí que tal vez no podría manejar. El desafío ya no solo era crear un proyecto, pronto me enfrentaré al reto de descubrir y aceptar mi verdad en toda su complejidad. Días después de la reunión, decidí dar un nuevo paso hacia mi proceso de autodescubrimiento. Necesitaba una estrategia tangible que me impulsara a enfrentar mis propios miedos y a explorar mis historias ocultas. Me sentaba en mi escritorio cada mañana buscando patrones en mis experiencias pasadas, tratando de conectar los puntos que parecían dispares. Sintiendo una mezcla de ansiedad y emoción, sabía que estaba construyendo el camino hacia una versión más auténtica de mí mismo. Las páginas de mi diario se llenaron de recuerdos, de momentos que había relegado a un rincón oscuro de mi mente. Aquellos instantes dolorosos que antes había evitado revisar, ahora aparecían como los ladrillos que compondrían mi nueva narrativa. La lucha en mi adolescencia, los momentos de soledad y las decisiones que me llevaron a caminos inesperados. Cada palabra trazaba un mapa de mis batallas internas, y a medida que escribía, una claridad comenzó a surgir. Me di cuenta de que esas experiencias formarían la base del proyecto, dándome la autoridad para guiar a otros en su propio viaje. El viaje introspectivo no estaba exento de obstáculos. A menudo, las sombras de la autocrítica se cernían sobre mí, haciéndome cuestionar el propósito de cada palabra. ¿Serían mis experiencias relevantes? ¿Realmente podría ayudar a los demás si ni siquiera dominaba mis propios demonios? Cada vez que esa voz crítica me acechaba, me encontraba replanteando mi enfoque. Decidí que la mejor forma de combatirla era rodearme de mis relatos y permitir que la vulnerabilidad se convirtiera en mi aliada en lugar de mi enemiga. Con el paso de los días, el proyecto comenzó a tomar forma en mi mente y en mi corazón. Organicé las historias de los colaboradores en categorías que reflejaban luchas colectivas y triunfos personales. Quería que cada palabra pronunciada estuviera imbuida de autenticidad, un reflejo de la lucha humana universal. Así, entre la investigación y los relatos, fui atesorando fragmentos de vida que me hicieron sentir menos solo. En una de mis sesiones de escritura, di con un pasaje antiguo de un autor que me inspiraba. Hablaba sobre la transformación a través del dolor y la necesidad de confrontar nuestro yo más oscuro para emerger renovados. Sentí que esas líneas resonaban profundamente en mí.
¿Y si podía hacer de mis experiencias la chispa que encendiera un fuego en el corazón de otros? La idea comenzó a gestarse. Tal vez mi propia historia podía ser el hilo conductor que uniera a todos los que serían parte del proyecto. Sin embargo, esa revelación venía acompañada de una nueva duda. ¿Cómo podría ser sincero sin parálisis por el temor al juicio ajeno? La idea de exponerse era desalentadora. Decidí que el valiente acto de compartir iba más allá de mí. Era un regalo que podría proporcionar sanación tanto a mí como a los demás. Pero, ¿estaba preparado para ese nivel de exposición emocional? La línea entre liderazgo y vulnerabilidad parecía más difusa que nunca. Así que programé otra reunión con el grupo. Volvió a surgir un nudo de nervios, pero esta vez había algo diferente. La necesidad de iluminar mis rincones oscuros empujaba hacia adelante, más fuerte que el temor. Sabía que tenía que compartir mi historia real, no solo los aspectos pulidos de mi vida. Esperaba que, al hacerlo, ellos también se sintieran seguros de compartir sus verdades. Pero había un temor latente que persistía. ¿Y si su reacción no era la esperada? Mientras los días se contaban en mi calendario, la urgencia de descubrir mi propia voz crecía. Me volví a mirar en el espejo, contemplando no solo el reflejo físico, sino la esencia misma de quien estaba en proceso de convertirse en un nuevo ser. En ese instante me enfrenté a una verdad perturbadora. Tal vez no solo necesitaba compartir mis relatos, sino también observar las reacciones y aceptar lo que esas respuestas pudieran significar para mí. Y así, cada vez más cerca del encuentro, una pregunta se instalaba con fuerza en mi mente. ¿Estaba realmente listo para descubrir quién soy detrás de las historias que contaba? Las luces centellaban en mis pensamientos, ardiendo en mi pecho. Asumir el riesgo de ser auténtico significaría abrirle las puertas a un viento fuerte que empujaría mis miedos cara a cara con la verdad. Pero en el fondo lo sabía. El momento decisivo se acercaba. ¿Realmente podría afrontar lo que vendría? La reunión estaba programada para el jueves por la tarde. Cada día que pasaba, la ansiedad crecía en mi interior, como una sombra implacable. Sabía que no podía dar marcha atrás, pero el temor al juicio seguía acechando, susurrando vilezas que no quería escuchar. Mientras tanto, dentro de mí, la certeza empezaba a hacer eco. Compartir mi historia no solo era una obligación propia, sino un acto que podría inspirar a otros que, como yo, llevaban cargas invisibles. Los días anteriores a la reunión, me sumergí en mis notas y relatos. Cada palabra antes escrita resonaba en mí, revelando un patrón más grande que conectaba mis experiencias, mis fracasos y mis pequeños triunfos. Energía y urgencia se entrelazaban en cada frase. Cada reflexión era un ladrillo que reforzaba la base de mi nuevo yo. Comencé a visualizar una presentación, un viaje estructurado en el que compartiría mis vulnerabilidades y a la vez invitaría a los demás a hacerlo. La mañana del encuentro llegaba y me vi de nuevo frente al espejo, de nuevo enfrentando ese rostro que ahora parecía registrar una mezcla de determinación y temblorosa inseguridad. Me recordé que la autenticidad siempre había sido un hilo rojo en mis decisiones, y no podía dejar que los miedos definieran este momento crucial. Hice una lista de los mensajes claves que quería transmitir, asegurándome de enfocarme en el poder transformador de nuestras historias. Cuando finalmente llegué a la reunión, el aire vibraba con una energía palpable. Los miembros del grupo estaban ahí, sentados alrededor de una mesa, todos con sus propias batallas. Mis ojos recorrieron los rostros. Noté las miradas curiosas y el leve nerviosismo en el ambiente. Pero, en lugar de asustarme, eso me dio poder. Al iniciar, sentí que un nudo en la garganta comenzaba a asfixiarme. Pero respiré hondo, recordando que cada historia es un acto de coraje. Comencé a hablar, relatando cómo mis experiencias dolorosas me habían moldeado.
Cada palabra era una rendición a mi vulnerabilidad. Cada risa nerviosa del público se convertía en una conexión. Conforme avanzaba, supe que no solo estaba narrando vivencias, estaba construyendo puentes entre nosotros, creando un espacio seguro para que la apertura se convirtiera en un acto colectivo. A medida que hablaba sobre mis luchas, vi que algunos reflejaban su propia historia en mis palabras. Era un juego de espejos donde la empatía tomó el control. Sin embargo, la parte más intensa llegó cuando, tras concluir mi relato, decidí abrir el piso a la participación. Observé cómo algunos miembros del grupo luchaban con sus propias historias. Las miradas eran de expectativa, pero también de temor. Al ver sus rostros, una chispa de responsabilidad me invadió. Tenía que construir un ambiente en el que todos se sintieran válidos. Anima, no dejes que el miedo paralice, pensaba. Era el momento de promover el diálogo y el alivio. Lo que siguió fue una revelación colectiva. Al final de la reunión, compartimos experiencias que parecían impensables en un principio. Allí, algunas historias comenzaron a fluir de labios que creían ser incapaces de decirlas. Mi corazón latía con fuerza. Sentía que juntos estábamos haciendo algo más grande que nosotros mismos. Sin embargo, el eco de un dilema personal persistía en mi mente. Aunque había dado un gran paso al abrirme, ¿quedaría algo de mí oculto en esta exposición? El momento me impulsó a querer compartir algo más íntimo. Sentía que había una historia más arrinconada en mí, una que requería ser desenterrada. Mientras salía del lugar, mis pensamientos decianamente se centraban en esa historia no contada. No podía ignorar esa incesante pulsión que me llamaba. Tenía que encontrar el coraje para traerla a la luz. Era claro que había más en mi viaje personal que aún no había sido explorado. La luna brilló en el cielo esa noche mientras caminaba hacia mi hogar, pero a medida que me acercaba, un nuevo cuestionamiento resumaba en mí. ¿Estaba listo para enfrentar la historia que de verdad me definiría? Las preguntas y temores regresaron con fuerza. Cada paso resonaba no solo en el suelo, sino en mi psique. Esta vez, el desafío de mi próximo capítulo se presentaba con más claridad, pero también con un peso mayor que estaba dispuesto a llevar. ¿Sería capaz de desvelar la historia que podría cambiarlo todo? Cuando llegué a casa, la puerta chirrió suavemente al abrirse, como si anunciara mi regreso. La atmósfera estaba impregnada de un silencio familiar. Me senté en el sofá, sintiendo el peso de la reunión aún latente en mí. Había dejado atrás la incertidumbre de analizar mis vivencias, pero ahora me enfrentaba a un nuevo dilema: la historia escondida que requería ser sacada a la luz. Comencé a dar vueltas a mis reflexiones. De manera indiferente, las luces del salón parpadeaban. Miré a mi alrededor, buscando pistas en el ambiente, tratando de entender cómo seguir adelante en este proceso de desvelar lo no dicho. La noche anterior había sido catártica, pero también había desencadenado una búsqueda interna. La vulnerabilidad me había demostrado su fuerza. Ahora parecía que me estaba llamando a la acción. A medida que meditaba en este nuevo viaje, sentí que había una conexión en mis pensamientos, un hilo que se entrelazaba con esos secretos que mantenía a raya. Me dirigí hacia el garage, donde cada rincón estaba impregnado del pasado. El auto de mi esposa estaba ahí, estacionado como un testigo silencioso de nuestra vida together. Había momentos que habían quedado atrapados en su interior, y eso me atormentaba. Me acerqué al vehículo. La noche estaba oscura y silenciosa, solo interrumpida por el murmullo distante de la ciudad. Abrí la puerta del copiloto, dejando que la brisa fresca entrara en el interior. Un aroma familiar de cuero y un toque de su perfume envolvió mis sentidos. Era un espacio sagrado, y sin embargo, también un campo de batalla en mi mente. Comencé a raspar las capas de recuerdos que se habían sellado bajo la tapicería. Entre las cosas que encontré, sobresalía una grabadora, un dispositivo que no recordaba haber visto antes.
Era algo extraño, pero sentí su peso simbólico, la declaración de que había historias escondidas que debía escuchar. ¿Qué había grabado ahí? Mi corazón latía con fuerza mientras la encendía, consciente de que estaba a punto de abrir una puerta a algo inesperado. La grabadora emitió un zumbido antes de que la voz familiar de mi esposa llenara el aire. No era un mensaje directo para mí, eran fragmentos de su vida cotidiana, risas con amigos, recuerdos nostálgicos. Sin embargo, había una entonación que no cuadraba. Era un tono más íntimo, más sincero de lo que había escuchado. Las risas eran seguidas por susurros que parecían llenos de anhelos no expresados, cosas que nunca me había atrevido a preguntar. Mientras escuchaba, sentí una mezcla de sentimientos que competían por emerger. Destellos de celos, inseguridad y al mismo tiempo un profundo entendimiento de su humanidad. Esa voz que creía conocer revelaba ahora una faceta que nunca había visto. Me enfrentaba a la realidad de que ambos vivíamos en nuestros propios mundos emocionales, uno paralelo al otro, sin alcanzar a ver el paisaje completo. La grabadora, ahora relacionada con las inquietudes que había arrastrado, se convirtió en un catalizador. No solo desnudaba las inseguridades del pasado, sino que también me impulsaba a confrontar mis propios miedos y las historias ocultas que aún debía desenterrar. Tenía que decidir si seguiría sumergido en el silencio que me había mantenido estancado, o si por el contrario me aventuraría a comunicar mis hallazgos. Mientras las últimas palabras de la grabación se desvanecían en el aire, un desafío se formó en mi interior. Estaba listo para abrirle la puerta a esa verdad más profunda, no solo sobre mí mismo, sino también sobre su vida. Era una elección que requeriría valentía, ya que podía desencadenar una serie de acontecimientos irreversibles. Mis manos temblaban mientras apagaba la grabadora, quedándome en una pausa, contemplando la revelación que acababa de presenciar. Había dado un paso hacia la luz, pero aún había sombras que oscurecían mi camino. La vulnerabilidad había hecho su trabajo, ahora la elección era mía. Y en este nuevo horizonte, el eco de la pregunta resurgía con fuerza. ¿Qué sacrificios estaría dispuesto a hacer para revelar las verdades ocultas y enriquecer mi viaje hacia la autocomprensión? Con esa pregunta latente en mi mente, la noche ya no me pareció tan oscura. Un nuevo capítulo se abría ante mí, uno que prometía ser más intenso y lleno de descubrimientos que nunca antes imaginé. Pero la espera se tornó inquietante. En el fondo, sabía que no podía escapar de las revelaciones que se acercaban, y la incertidumbre de lo que vendría lo hacía todo aún más aterrador. ¿Estaría realmente preparado para enfrentar lo que mi propia historia y la de ella contenía? Había algo inquietante en la decisión que me aguardaba. Al cerrar esa puerta del vehículo, la grabadora pareció dejar una huella en mí, un eco resonante que desafió mi tranquilidad. Ante mí se presentaba la posibilidad de un crecimiento que siempre había evocado en teoría, pero que nunca había alcanzado en la práctica. No solo necesitaba escuchar lo que mi esposa había dejado atrás, sino también cuestionar lo que yo mismo había ocultado. Sentado de nuevo en el sofá, me dejé llevar por un torrente de preguntas. ¿Cuántas veces había evitado mirar mis propias debilidades? Hacía tiempo que ignoraba las sombras que habitaban en mí, prefiriendo la superficialidad de una existencia cómoda pero insatisfactoria. Esa grabadora no solo era el desenlace de sus secretos, sino un espejo que me demandaba claridad. ¿Qué historias habían escrito mis silencios? Mientras pensaba, el sonido de la ciudad fuera se convirtió en un ruido de fondo que contrastaba con el alboroto interno. Sabía que debía dar un paso, comprometerme a hablar no solo sobre los secretos de mi esposa, sino sobre mis propias verdades era inevitable. Era como si un tirón en mi interior me impulsara a redactar una nueva narrativa, una que abarcara tanto mis miedos como mis aspiraciones. La idea de comunicarme, de abrir el corazón, solía intimidarme. La revelación de la grabadora había sacado a relucir la necesidad de enfrentar a la persona que me miraba desde el reflejo.
aquel que había reprimido sus emociones por miedo a la vulnerabilidad. Pero el momento era propicio para desafiar esa aversión. Decidí que enfrentar a mi esposa era el camino a seguir, pero no sin antes desarmar mis propias inseguridades. Cuando finalmente le contara sobre lo que había encontrado, cada palabra tendría que ser como una hoja afilada, honestas pero controladas. ¿Cómo podría validar sus emociones sin perder de vista las mías? Era un acto de equilibrio que requeriría toda mi atención y sinceridad. Con ojos fijos en el viejo televisor, comencé a esbozar lo que quería decirle. Mi mente comenzó a conjugar imágenes de nosotros, de nuestras risas y de nuestras lágrimas compartidas, de los momentos construidos sobre cimientos de amor, pero también de temor no expresado. Había creado un espacio seguro para nosotros, interrumpido solo por ecos de lo que no había sido abordado. Las horas transcurrieron y la madrugada llegó. El silencio de mi hogar era cada vez más abrumador, pero esta vez servía como telón de fondo a la determinación que crecía en mí. Con un leve movimiento de mi mano, abrí el cuaderno que siempre mantuve en la mesa. Las hojas en blanco eran una promesa de nuevos comienzos. La idea de escribir mis pensamientos era una forma de prepararme. Tenía que ser claro y preciso, destilando en cada palabra la verdad que aún necesitaba explorar. La revelación de prendas olvidadas en el tejido de nuestra vida juntos estaba por emerger. ¿Qué más escondía el pasado? Nunca había creído en la ruptura como una opción, pero la ansiedad del descubrimiento me hizo cuestionar si una verdad liberadora sería lo suficiente. Mientras trazaba mis palabras con tinta, la grabadora seguía resonando en mi mente, convirtiendo su voz en un mantra que me empujaba hacia adelante. ¿Bastaría mi esfuerzo por abrirme, o sería un camino que llevaría a un mayor entendimiento? La intriga de lo oculto pululaba alrededor, y antes de que me diera cuenta, estaba atrapado en la noción de que la vida podía ser un lienzo en blanco, listo para vestirse con colores nuevos siempre que decidiera tomar el pincel. Las primeras luces del amanecer estaban al borde, y una conjetura inquietante marcaba mis pensamientos. El sacrificio podía ser la clave, pero ¿qué resultaría de las decisiones que estaba por tomar? Ante mí, la grabadora y el cuaderno representaban un mismo deseo: conectar, descubrir, enriquecer. Un golpe seco resonó en la puerta de entrada, cortando la atmósfera que había tejido con mis pensamientos. ¿Quién podría ser a esta hora? La aproximación del cambio parecía estar a punto de presentarse de manera inmediata. La mezcla de emoción y miedo se apoderó de mí. ¿Sería este el momento de la verdad? Mientras la puerta se abría, supe que estaba a punto de enfrentar lo desconocido y con ello la posibilidad de un nuevo comienzo o quizás el desenlace de viejas heridas. El rostro de mi esposa se iluminó con sorpresa al abrir la puerta. En sus ojos vi una mezcla de dudas y anhelo reflejando mi propio caos interno. No me había decidido a confrontarla, pero el instante en que nuestras miradas se cruzó, la sensación de un nuevo terreno se hizo palpable. Sabía que debía ser honesto, pero incluso en ese primer instante, las palabras se atascaron en mi garganta. Todo lo que había ensayado en mi mente se desvaneció al ver su expresión. Sin embargo, era ahora o nunca. Decidí dar ese primer paso hacia lo desconocido. Con voz entrecortada, le conté sobre la grabadora y cómo había llegado a escuchar sus pensamientos más íntimos. Sus ojos se oscurecieron en un instante, y el silencio se coló entre nosotros como un intruso en nuestra intimidad. ¿Qué más sabes?, preguntó con una calma que ocultaba su agitación. En esa cuestión se ocultaba tanto su miedo a ser descubierta como mi necesidad de revelar mis propios temores. La tensión en el aire era palpable, lo que me empujó a continuar. Le expliqué cómo su voz había resonado en mí como un eco, cómo me había desnudado ante mis propios sentimientos y fragilidades. Pero mientras hablaba, otra revelación se hacía más evidente. No solo su secreto precisaba atención, yo también debía abrir el juego sobre mis propias sombras. Entonces, con un impulso que superó mi ansiedad, comencé a compartir mis inseguridades,
esas que había reprimido durante todos esos años. Comuniqué cuán a menudo había evitado explorar el verdadero significado de nuestra relación por miedo a perderla. A medida que hablaba, mi corazón se ensanchaba y encogía a partes iguales. Expresar mis vulnerabilidades era liberador y aterrador. Las frescas luces del amanecer comenzaron a filtrarse a través de la ventana, convirtiendo el espacio en un lugar de posibilidad. Esta era nuestra oportunidad de tejer un nuevo relato, de renacer en nuestras verdades. Pero ella, con voz temblorosa, me interrumpió. «Hay algo que debo confesar». Sus palabras se convirtieron en un peso que me vino como un golpe. Esa interacción estaba tomando giros inesperados, y el aire pesado con las verdades no dichas se hizo aún más denso. «Fui infiel», dijo, como si se le escapara el aliento de una tormenta silenciosa. En ese momento, el tiempo pareció congelarse, y no pude evitar cuestionar la esencia de nuestra historia compartida. La revelación resultó ser un catalizador no solo para ella, sino para mí. ¿Cómo manejar esta nueva perspectiva de su vida? El espejo que me presentó se volvió un cristal astillado. Mi imagen se distorsionaba entre fragmentos de dolor y cuestionamientos. La idea de una ruptura que antes había sido impensable ahora se enroscaba entre mis pensamientos. La necesidad de entender lo que había conducido a su traición se mezclaba con mi deseo por la renovación personal. ¿Podríamos reconstruir lo que una vez tuvimos? La vulnerabilidad se tornó un arma de doble filo, y las palabras que seguían aflorando de mi boca eran ahora un ejercicio de fe. ¿Podrás perdonarme? Su pregunta colgó en el aire, y entre la confusión y el dolor me encontré lidiando con otro dilema. El perdón nace de lo profundo, pero también de la voluntad de dejar ir lo que nos hiere. Mientras esos conceptos luchaban por dominar mis pensamientos, la imagen de una vida plena y honesta se mezclaba con la realidad de nuestro momento presente. Cada emoción se alzaba como una ola, sumergiéndome entre la necesidad de entender su traición y el anhelo de avanzar juntos. El desafío aquí era abrirme no solo a su historia, sino también a mis deseos más profundos. Nunca había estado más dividido entre el deseo de proteger mis intereses y el impulso de descubrir qué se ocultaban más allá de este incidente. Mientras sus ojos luchaban por captar los míos, supe que la resolución comenzaba y que aún había un camino por recorrer. Esa encrucijada estaba marcada por riesgos que me empujaban a un crecimiento desconocido. Atrapado entre la traición y la posibilidad de redención, una pregunta resonó. ¿Estábamos dispuestos a abrazar nuestras verdades? ¿O eran estas sombras las que definirían nuestro futuro? El eco de esas palabras volvió a inquietarme. ¿Podría encontrar el valor para arriesgarme o el miedo a perderme a mí mismo sería más fuerte que las posibilidades de recuperar lo que había perdido? El sol emergía en el horizonte mientras cada fracción del amanecer intentaba disipar el peso del pasado que nos envolvía. Al mirar a Valentina, comprendí que el momento de la verdad había llegado. Habíamos estado caminando sobre un terreno frágil y lleno de secretos, y lo que había presenciado era solo la punta del iceberg de una historia que necesitaba ser contada, entendida y, sobre todo, sanada. Decididos a enfrentar la tormenta emocional que se había desatado, comenzamos a hablar con sinceridad. Desde la vulnerabilidad inherente a nuestras confesiones hasta el reconocimiento de nuestros miedos, cada palabra se convierte en un hito en el camino hacia la reconciliación. Valentina se abría como nunca antes lo había hecho, compartiendo sus luchas y los porqués detrás de su error. Cada frase pronunciada por ella era una ventana a su alma, y ese acto de desnudez emocional nos acercaba más que nunca. Mientras sus ojos buscaban los míos, pude ver no solo remordimiento, sino un profundo deseo de redención. La conexión entre nosotros, aunque marcada por el dolor, se transformó en una fuerza significativa.
Con cada palabra empezamos a desmantelar las sombras que habíamos dejado crecer entre nosotros. «Te fallé», dijo Valentina, dejando caer las lágrimas que representaban una mezcla de tristeza y liberación. «Pero también he estado perdiéndome a mí misma. Nunca quise lastimarte». En ese momento comprendí que su traición no solo era un acto de deslealtad, sino un reflejo de sus propias luchas no resueltas. Al abrirnos de esa manera, deshacíamos las cadenas que nos aprisionaban en roles prefijados y estábamos comenzando a redescubrir quiénes éramos realmente. Tomé su mano y sentí que, a pesar del dolor, había una chispa de esperanza latiendo entre nosotros. «Quizás este sea el comienzo para ambos», respondí, decidido a no dejar que nuestro amor se extinguiera. Podía ver que había oportunidades de crecer y sanar, no solo como pareja, sino como individuos que habíamos sido frecuentemente prisioneros de nuestras expectativas y miedos. La conversación evolucionó hacia una promesa mutua de trabajar juntos en la construcción de un futuro basado en la honestidad radical y el apoyo incondicional. Decidimos que cada uno exploraría sus pasiones y aspiraciones, pero ahora compartidas, para así entrelazar nuestras vidas de una manera que nunca antes habíamos considerado. Con ese nuevo pacto, la idea de nuestros proyectos conjuntos comenzó a tomar forma. Valentina también se sintió motivada al enterarse de mi propio deseo de explorar el arte y la narración. Abrazados en este nuevo enfoque, juntos empezamos a trazar un mapa hacia un camino compartido que consistía en talleres de arte y un proyecto de narración que reflejase nuestras historias. El viaje no estaba exento de dificultades, sin embargo, el acto de compartir nuestras verdades ya había comenzado a sanar las heridas. Al final de cada día, nuestras conversaciones eran más fluidas, y el diálogo se convirtió en una praxis constante que nos llevó a momentos de risa, llanto y profunda conexión. Al final de los meses, tras un proceso de sanación y redescubrimiento, participamos juntos en una exposición artística. La emoción fluía en el aire cuando, al mirar las obras que representaban nuestras historias de superación y vulnerabilidad, comprendí que, a pesar del dolor que habíamos experimentado, habíamos logrado una transformación significativa. Valentina exhibió un cuadro que reflejaba su viaje interior, mientras que yo presenté un relato centrado en la búsqueda de la autenticidad. El reconocimiento que recibimos no solo provino de los espectadores, sino que nosotros mismos lo experimentamos, una validación de la fortaleza que habíamos cultivado a partir de nuestras verdades compartidas. Cuando el evento culminó, las lágrimas caían nuevamente, pero esta vez eran de alegría y liberación. Miré a Valentina y vi en sus ojos una chispa de confianza renovada. En ese instante supe que no solo habíamos encontrado nuestro camino hacia la sanación, sino que también habíamos construido una nueva vida sobre la base de la verdad y la autenticidad. Cada desafío enfrentado nos había llevado a alcanzar un estado de conexión más profundo, en el que ambos éramos reconocidos por quienes verdaderamente éramos. Habíamos aprendido a escuchar y a ser escuchados, convirtiéndonos en creadores activos de nuestras vidas. Así, en aquella exposición que simbolizó nuestro renacer, aceptamos el nuevo capítulo lleno de expectativas y sueños, en donde ambos éramos protagonistas. Nunca había estado más seguro de que, a pesar de las adversidades, juntos éramos invencibles. La transformación personal y la conexión renovada con Valentina crearon una realidad en la que el amor era el hilo conductor que nos unía, y en cada paso hacia adelante supe que ambos estábamos finalmente en el camino hacia cumplir nuestras aspiraciones, sin miedo, sino con una valentía desbordante. Ahora, más que nunca, estábamos listos para enfrentar el futuro que nos aguardaba. No esperen un segundo más para compartir esta historia de transformación con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.
Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora, porque realmente ayuda con el alcance, hace la diferencia. Y comenten sus reacciones y teorías sobre el final.